Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Luis, ¿qué tal? Aquí estoy en la Payancueva para hablar de Brock Landers. No, vamos a hablar de Boogie Nights, no de Brock Landers, que es el personaje este que se inventa el protagonista de Boogie Nights para hacer sus pelis porno. Pero que también, quiero decir, es un personaje muy americano, el tal Brock Landers, en muchos aspectos. Vamos a hablar de Boogie Nights, Luis. Gracias por pedir la crítica. Además, como digo, siempre me ha permitido volver a ver la película y eso está bien porque es una buena película. Voy a hacer los avisos de primera hora antes de empezar con la película. Revista Acción, esto es un vídeo de la revista Acción, Acción en papel, Acción que encontráis en los kioscos, podéis comprar en los kioscos, pero que también podéis pedir a redacción en el enlace que os van a dar aquí. Y dentro de la revista Acción, bueno, este es el último número, un número dedicado a lo que son las series y el cine de 2021. Y voy a buscar aquí, pues no sé, por ejemplo, pues sección. Voy a la sección curiosa. La sección de coleccionables de cine bélico. Por ejemplo, tenemos un coleccionable de cine bélico que va siguiendo un poco la historia del género a través de fichas, porque la revista Acción es una revista de coleccionables, pósters, lleváis aquí varios, pósters, coleccionables, carteles, noticias, actualidad, entrevistas, cine, televisión, etcétera. Ya digo, revista Acción, esto es un vídeo de la redacción de la revista Acción y la podéis conseguir en kioscos o bien pidiéndola al enlace que os van a pasar aquí en el vídeo. Segundo aviso, esto es un vídeo con spoilers, así que si alguien ha visto Boogie Nights que se lo piense, porque vamos a hablar de cosas de la película que pueden destriparla. Yo entiendo que Luis sí la ha visto y por eso hacemos la crítica, porque él nos la ha pedido. Y después, pues nada, que si os gusta le podéis dar a like y si no os podéis suscribir al canal. Dicho todo esto, todos los avisos, eliminados en 2 minutos. No está mal, no está mal, tiempo récord. Bueno, Luis, vamos a hablar de Boogie Nights. Primero te voy a hacer un resumen de cosas que seguramente tú ya has visto, pero que a mí me parecen esenciales. Si te parece, le damos un repaso. Primero, está claro que uno de los principales referentes que tiene Paul Thomas Anderson en este segundo largometraje de su carrera, puede decir que este es el segundo largometraje que él dirige, tenía cortos antes, pero este es el segundo largometraje y de alguna manera es el que consigue lanzarlo como director, o sea, llamar sobre él la atención como director. Y bueno, referente, pues el referente principal está bastante claro que es Martin Scorsese, y lo tenemos de una manera muy evidente. La apertura de la película, cómo se abre la película, es un plano secuencia de 3 minutos, donde curiosamente con gran habilidad se presentan todos los personajes, y es un laborioso plano secuencia que inevitablemente nos conduce a pensar, por ejemplo, en el plano secuencia de uno de los nuestros, de Scorsese. Pero es que el final de la película también tiene claramente un referente, que es el final, el desenlace de Toro Salvaje. El protagonista frente al espejo, y lo que ocurre es que cambia el diálogo, lógicamente, cambia lo que está contando el personaje, y ahora hablaremos de ese final también, pero bueno, digamos que el final es también otro guiño de alguna manera a Scorsese, ¿no? Por decirlo de algún modo. O sea que principio y final enlazan mucho con 2 claves de la filmografía de Scorsese, que están ahí presentes, ¿no? Y ya digo, en esos 3 primeros minutos de película de plano secuencia donde te presenta todos los personajes, pues es como una especie de golpe de autoridad del director en, como digo, esta es su segunda película, cual es meritorio, y digamos imponiéndose un poco ese sello de director, de quiero contar esto así. De paso consigue hacernoslo completamente envolvente, de manera que nosotros entramos en ese mundo ya hasta las trancas desde el primer momento. Y también está muy bien porque es toda esa visión como de, vamos a decirlo así, de fiesta, de alegría, de celebración que tenemos en los años 70, vamos a ver cuando después queda truncada en los años 80, en un plano que además está muy bien, que divide la película en 2, y ahora hablaremos de ello también. Después tenemos que es una historia de juguetes rotos. Es una tragicomedia
con seres humanos pues muy patéticos todos. Todos son muy patéticos, Luis. Entonces, digamos que no hay uno al que te puedas agarrar y decir, este es el que de alguna forma... No, son patéticos todos, el director lo ha querido así. Y es una historia de juguetes rotos, hay que decirlo así, es una historia de juguetes rotos, en este caso del mundo del porno, pero que en realidad son de la propia sociedad estadounidense, ¿vale? Porque es como volver a contarnos el sueño del éxito. En el fondo esto es un poco también... Está siguiendo una fórmula de melodrama muy clásica, tipo Ha nacido una estrella, es decir, fichaje del prota, ascenso a la gloria dentro de su mundillo y descenso a los infiernos, decadencia. Y hemos dicho que esto es con spoilers, juega la baza de un final, vamos a decirlo así entre muchas comillas, feliz para estos personajes. Porque la película, ¿de qué va? La película, lo dijo el propio director, pero es evidente para cualquiera que haya visto la película. El tema de la película es la familia, ¿vale? Lo que ocurre es que esa familia es una familia que se encuentra fuera de la familia natural y se encuentra en este grupillo de disparataos, de venaos del cine porno, del cine erótico, del cine pornográfico. Que está totalmente idealizado en la película, también hay que decirlo, ahora hablaremos de ello también un poquito. Pero en cualquier caso, al final lo que nos cuentan es eso, es el regreso del hijo pródigo a la familia, a esta familia del porno, y el plano final de la película es también jugando, siguiendo los pasos, curiosamente también en la clave plano secuencia nuevamente. Hay otro momento también donde el momento del suicidio, el momento del suicidio también está también en plano secuencia, también está narrado en plano secuencia, y en ese sentido pues es curioso, ¿no? Un poco lo que pasa con el pequeño Bill, con Little Bill, está también narrado cuando se produce ese suicidio. Pero el final de la película es siguiendo a Jack, al director de las películas, a Jack, siguiéndole por la casa, por su casa, por esa mansión que tiene, donde de alguna manera parece haber acogido a todo este grupo de despreciados de la sociedad por un motivo o por otro, que conforman su equipo para rodar películas porno, ¿vale? Entonces acaba en cierto modo como empieza, pero evidentemente son personajes que ya están un poco en el declive de ocaso y tal. El punto de inflexión, ¿cuál sería? El punto de inflexión que divide perfectamente la película, incluso casi diría que con un tiralíneas en cuanto a la cronología, que es justo en el Ecuador, cuando está llegando la película en torno al minuto 15 a la hora y 15 minutos de metraje, es justo el Ecuador de la película. Ahí es donde vemos ese plano con Roller Girl, que para mí es el personaje que más se enamoró con Heather Graham, con ese desnudo que tiene al principio impresionante, y es el personaje que más se enamoró al público de todo lo que había aquí. De hecho, si pensamos, la gente se acuerda más de Roller Girl y de Heather Graham como Roller Girl en la película, casi que del propio protagonista, casi que del propio Mark Wahlberg, ¿no? Entonces, Dick Diggler, es que son de cuadro todos. Entonces, la clave que digo es en ese Ecuador, en este Ecuador de la película, cronológicamente hablando, la película está llegando al punto en el cual pasan de los 70 a los 80. Y hay un plano que define perfectamente lo que va a pasar a partir de ese momento, que es el plano de Roller Girl sacando sus fotos, porque ella está constantemente sacando fotos, ya sabes, Luis, sacando sus fotos, justo su cabeza tapa el cartel de bienvenida del año 80, de 1980, que para ellos es como entrar en la década de los 80, eso es un error, ya sabemos que el año 1980 pertenece a los 70 y que es 1981 el que pertenecería a los 80. Pero bueno, el 8 y el 0 tienen ese puntito emblemático de paso de una década a otra para el común de los mortales, y esa celebración de fin de año de paso del 79 al 80 tiene ese cartel de celebración del 80, que es como entrar en una nueva década, en la década de los 80, y cuando en el cartel lo que se lee no es hola, años 80 y tal, hello, sino que queda cortada una parte, entonces queda Hell's 80, o sea, el infierno de los 80. A partir de ahí los personajes, y es muy bueno porque ese plano es un plano que es uno de los muchos planos guiño, plano broma, que da un poco el código de la película. Para mí el código de la película, el código de tragicomedia de la película, creo que se encuentra a mí me parece uno de los planos más significativos, que es el plano en el que vemos al personaje de Little Bill,
personaje que interpreta William H. Macy, vemos al personaje de Little Bill hablando con el director de fotografía. El director de fotografía le está dando la brasa en medio de la calle, diciendo que en el patio este que tiene en la mansión, pues que va a necesitar unas luces, unos focos y unas cosas, ¿no? Y Little Bill está siguiendo el rollo, pero Little Bill también le ha dicho, mira, entre ellos dos, al fondo, en el fondo de la imagen, algo que va a utilizar mucho el director en la película, vamos a tener a la mujer, la esposa de Little Bill, que está practicando sexo con un tipo, con un semental de estos que circulan por ese entorno del porno, ¿no? Rodeada de un círculo de gente que está mirando cómo practican sexo. Lo cual está es curioso, ¿no? Porque en el fondo, ya digo, en el fondo de la imagen está lo que para este pobre tipo es un drama tremendo, que es que su mujer cada 2x3 está no solo acostando, sino acostándose públicamente y lo hace claramente delante de él y tal, y le ningunea, y él está aguantando la chapa que le está dando el dire de foto y pidiéndole unos materiales y tal y cual, ¿no? Y además cuando acaba la escena se va el Little Bill y el tipo de la foto, el director de fotografía, se da media vuelta y se va también al corrillo a ver qué está haciendo la señora de este buen hombre y cómo está fornicando con este otro individuo, ¿no? Que además es una actriz porno bastante conocida, la actriz que interpreta a la esposa del amigo Little Bill, ¿no? Es evidente, te está jugando también el tema Little Bill, está jugando un poco también con una cuestión de inseguridad, y el personaje Little Bill es un personaje que se basa en un actor porno real que asesinó a su mujer, que le estaba poniendo los cuernos con otra actriz y con más gente que pillara, y la asesinó un poco en las condiciones casi que cuenta la película un poco, ¿no? Y lo que es un chiste, una broma, digamos, como el típico chiste de cuernos, viendo cómo este señor tiene que aguantar al de la foto y tal, teniendo al fondo de la imagen ese circulillo de gente viendo cómo está fornicando la señora de este personaje, su esposa, pues se acaba convirtiendo en un gran drama porque él acaba pegándose un tiro, matándola y suicidándose. Toma ya súper spoiler ahí, como no nos hayan hecho caso alguno, pues ya sabemos, ¿no? Este es el giro al drama y esto pasa después de esa imagen que hemos dicho, el suicidio, digo. Pasa después de esa imagen que hemos dicho de Roller Girl frente al cartel tapando las letras para que eso sea una alusión al infierno, ¿no? Y esto que decía de que va a jugar mucho con la profundidad de campo en varios momentos clave, aquí lo hace. Para mí esa secuencia de Little Bill con el director de foto y la mujer fornicando al fondo define el carácter de juguetes rotos de todos los personajes y es como un resumen del tono para el espectador, que es el tono de tragicomedia. Tragedia, comedia, tragicomedia, que va a marcar toda la película. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 80, en ese punto de inflexión que hemos dicho, pasa lo que es el drama potente y demás. Y sobre la construcción con profundidad de campo, si te das cuenta vuelve a ocurrir también cuando fichan al protagonista, cuando están en la mansión de Jack, del personaje interpretado por Burt Reynolds, del director de las pelis porno, cuando está en la mansión y está Roller Girl está en la cocina y está allí preparando cosas en la cocina y tal, y está justo al fondo. ¿Qué va a pasar? Que después, segundos después, Jack va a pedirle al protagonista que fornique con Roller Girl para demostrar sus capacidades, digamos, metido en el lío para el porno y demás, ¿no? Y ella lo hace sin ningún tipo de problema, pone su musiquita, tiene ese desnudo integral que por lo visto fue la primera secuencia que rodó la actriz Heather Graham en la película, tiene ese desnudo integral sin ningún problema. Le ofrecían el papel a Gwyneth Paltrow, lo rechazó, y eso es lo primero que rodaron en todas las sesiones de rodaje. La primera secuencia que ella rodó, los primeros planos que ella rodó fueron precisamente ese desnudo y tal, y ella pues, se pone ahí con sus patines y con el tipo y se pegan el magreo, ¿no? Y está construido, ya digo, con ella en profundidad de campo. Y vamos a ver que hay varias secuencias más, tú mismo puedes hacer memoria, donde el tema de la profundidad de campo es importante, como hemos visto en la película de Little Bill con el dire de foto. Y que ya digo, para mí es importante, para mí es interesante porque marca la clave de lo que va a ser el tono de tragicomedia de toda la película, ¿no? Y como estos tipos en definitiva son unos juguetes rotos. Y el tema, como hemos dicho, es la familia. En realidad este chico lo que encuentra es una familia. Jack hace las funciones de padre,
la compañera de Jack, la compañera sentimental de Jack, el papel que hace Julianne Moore, Amber, hace el papel de madre, ella misma lo dirá después. Esta mujer tiene un conflicto porque le han prohibido ver a su hijo por el entorno en que se mueve del porno y todo esto. Y de alguna manera la pelea que tiene él con su madre al principio, como la madre es una auténtica madre castradora y el padre es un padre absolutamente castrado que no se atreve a salir no ya a defender a su hijo, sino a poner un poquito de orden en la casa. No se atreve a enfrentarse con su mujer. A mí esto me recordó mucho una película, Nicolás Rey rebelde sin causa, de James Dean, donde se ve ese papel de padre también, digamos, dominado por la esposa y que está perdiendo a su hijo porque no se atreve a imponerse a la esposa y a poner un poco de orden y de equilibrio entre madre e hijo. Prefiere abstraerse. Esta película está sentada en la cama, mirando al suelo, como eso le va a costar perder a su hijo. El hijo se larga de allí, ¿no? Se larga de la familia. Y está claro que el hijo se lleva más o menos pasablemente con el padre, pero luego con la madre se lleva de uñas, ¿no? Y que la madre está penalizando al hijo por algo, por algún tipo de plan, de planteamiento que, según dijeron posteriormente, el propio director lo declaró en alguna ocasión cuando le preguntaron por ello, en el fondo sí refleja un poco su propio desencuentro con su madre y tal, ¿no? Pero no quiso hablar mucho, no quiso confirmar ni descartar, pero ahí estaba el tema. En cualquier caso, una cuestión personal del director aportada a la película. Pero sea como fuere, es una película sobre la familia. Es una película sobre la familia y tenemos varios elementos, ¿no? Estos papeles de padre, madre, como cuando le presentan a él en la piscina, de alguna manera es como si se fuera encontrando con hermanos que han sido adoptados allí, todas estas rarezas que van circulando por el entorno de esa finca, de esa mansión que tiene el personaje del director del cine de las películas porno. Y además hay un tema más significativo todavía, y es que el momento en la secuencia en la que salen a la calle con Jack tomando el micrófono y se mueven por las calles en limusina con Roller Girl, jugando un poco esa idea de hacer historia del cine. Y hay un momento muy clave del personaje de Jack, de Burt Reynolds, cuando dice: hacemos historia del cine en vídeo. Y lo dice así como bajando, me explico, como porque toda la dinámica de este personaje es que él quería hacer películas, pero no llega a hacer películas porno. Pero ya el remate, cuando le acaban de hundir, es cuando le dicen: y ahora ya no van a ser ni películas, van a ser vídeos. Entonces, cuando salen con la limusina, en el fondo salen a buscar posibles candidatos para ser super amantes de Roller Girl en las películas porno, dentro de la limusina, practicando sexo dentro de la limusina mientras que lo graban con vídeo. Este momento, en el fondo, es tremendo porque está haciendo un guiño a esa celebración de los bailes de graduación, de los bailes de instituto, donde los padres y las madres, obviamente, pues digamos que dejan salir a sus hijas con su compañero de instituto que la va a llevar al baile para bailar con ella y tal, y se mueve mucho en limusina y tal, en fin, lo conocerás, es una costumbre, hay 50.000 películas sobre eso, y aquí está haciendo un poco, Paul Thomas Anderson está haciendo sangre con eso, ¿no? Porque a lo que lleva Jack a Roller Girl es precisamente a que se encuentre con un antiguo compañero de clase, que lo que quiere prácticamente es, fornicar con ella en plan bestia, y que acaba recibiendo una paliza un poco de ajuste de cuentas, ¿no? Es curioso porque esa paliza está en paralelo con la paliza que le dan al personaje de Mark Wahlberg cuando intenta prostituirse y una pandilla de fascinerosos homófobos le hacen una trampa y le dan una paliza en la furgoneta y tal, y está montada en paralelo la paliza que recibe el niñato este que era compañero de Roller Girl, impresentable, con la paliza que se lleva Mark Wahlberg. Está muy bien que haga paralelo con las dos, porque de alguna manera sitúa al espectador en la situación de decir: vale, el imbécil este se podía haber llevado un par de collejas, el compañero de Roller Girl, tú tienes ganas de que le metan por imbécil, pero al mismo tiempo te está situando esa violencia en paralelo con la violencia que ejercen contra Mark Wahlberg, que es la que podría producirte rechazo. Y entonces te tienen esa posición ambigua de decir: a esta violencia sí la respaldas, la de reivindicación de Roller Girl, la celebras, pero esta otra violencia la repudias, pero las dos cosas son violencia, es lo mismo, por eso está montada en paralelo. Es muy astuto por parte del director hacer esto. Y después tenemos el momento del tiroteo en el sitio este donde va a comprar donuts el personaje este el que va vestido, el que no encuentra su lugar, por decirlo de alguna manera, ¿no?
porque va vestido de country y no acaba de encontrar, digamos, su acomodo, ¿no? Dentro de Don Cheadle. Buck se llama. Estoy mirando aquí el reparto. Chuleta. Ordenador, chuleta, ordenador. El personaje de Buck, ¿no? Que está aislado, que tiene un plano muy bueno también cuando está con esas melenucas raras que se ha buscado, que se ha puesto en la noche de fin de año, el paso de los 70 a los 80, según ellos. Y se le acerca a otra de las actrices porno del elenco del grupillo y acaban siendo pareja y acaban encontrándose dos almas gemelas, por decirlo así, ¿no? Que después él tiene su negocio de alta de música estéreo y todo esto, ¿no? Y justo cuando este tío va a comprar los donuts, también coincidiendo con estas otras dos escenas de violencia, es cuando se produce el tiroteo y él encuentra el dinero, lleno de sangre, por cierto, de ese robo, encuentra el dinero para fundar, el dinero que le ha negado el banco por ser actor porno, el dinero para fundar su negocio, ¿no? Si te das cuenta, todas estas secuencias de violencia están enlazadas en una parte de la película y forjan una catarsis, ¿vale? Son como una catarsis porque a partir de ahí los personajes, digamos que van a acabar reencontrándose, o reencontrando su camino o encontrando su camino, ¿no? Y parece que da pie a ese final feliz entre comillas, que se produce en el tercer acto de la película. Bueno, este tema de catarsis de la violencia pues está bien, todo el tema del intento del robo de las drogas y del dinero y todo esto con este personaje curioso que hacen los tres amigos estos, el amigo Mark Wahlberg y sus compis, cuando entran en el sitio aquel que acaban a tiros y acaban huyendo malamente, haciendo el ridículo. Si te das cuenta, dará lugar a que ese personaje vuelva otra vez a la casa de Jack a pedir perdón, como el hijo pródigo, y a ser aceptado otra vez, y de ahí ya vamos al final. Entonces la catarsis de la violencia es como utiliza este director esta herramienta en la película, en Boogie Nights, pero siempre haciendo ese paralelo importante, es decir, poniendo al espectador en la situación de esta violencia, de alguna manera, no es que la veas bien, pero sí que de alguna forma te parece justificada, incluso tú mismo casi la deseas para que ajusten cuentas con el impresentable este que le lleva dando la vara a la muchacha desde que empieza la película en la clase cuando están haciendo el examen. Vamos, que le tenía ganitas al tonto de las narices. Y, sin embargo, te la ponen en paralelo con la violencia contra Mark Wahlberg de una manera que tú te des cuenta de que la violencia es violencia, ¿de acuerdo? Y que en cualquier caso la violencia no es. Y después te hace ese giro bastante cabroncete de decir, bueno, y además este hombre encuentra la financiación para su negocio, para poder tener su hijo, la mujer está embarazada y todo esto, para encontrar su camino con un dinero que es un dinero robado. Y en torno al cual hay 3 muertes, 3 cadáveres. Esto da como una especie de relativización de todo dentro del relato, ¿no? Y en ese sentido, pues es todo esto que hemos hablado, ¿no? Está contando la historia, es una mirada... A ver, yo tengo que decir que la película me parece que no es la mejor de Paul Thomas Anderson. A mí es la que más me divierte, la que más me gusta por ese punto de tragicomedia, personajes disparatados, pero no es la mejor. La mejor sería Pozos de Ambición y The Master, serían superiores a esta. The Master incluso la hemos votado recientemente en una encuesta de las mejores películas de la década. Pero The Master y Pozos de Ambición son mejores que esta película. Y son buenas, y como toda película buena, pues disfrutas viéndolas, ¿no? Pero esta la disfrutas de otra manera, esta la disfrutas más, estás más, en cierto modo, es más festiva. Tiene ese final con la música de Lailo, tiene ese arranque con la música de los años 70, tiene ese juego con los 80, es decir, tiene todo este tema de ser una película que en el fondo está en las claves del melodrama, de la tragicomedia, muy sencillas, y es una película más asequible, probablemente sea la película más asequible de Paul Thomas Anderson. Intentó hacer, digamos que por tono, ¿no? El tono de esta película podría encajar, en la más cercana sería Puro Vicio, y es cierto que Puro Vicio tampoco es una de las que le salió muy finas, es una de las más flojas que tiene. Pero a mí Puro Vicio siempre me ha recordado mucho Boogie Nights, siendo mejor Boogie Nights, claramente. Y después otra cosa que me ha recordado Boogie Nights es que, por darte una gradación de tono de ese disparate, de esa tragicomedia, si te das cuenta, Michael Bay intentó jugar en esa misma liga
y le salió medio bien, le salió bien, pero no tan bien como le sale a Paul Thomas Anderson en Boogie Nights, cuando hizo Dolor y Dinero. Cuando hace Dolor y Dinero Michael Bay, es cuando le sale un poco también con Mark Wahlberg, le sale este puntito de disparate escabroso, pero no tan escabroso en el fondo, ¿no? De lo que es la sociedad americana, correr el velo y mostrar otro tipo de sociedad americana de la que conocemos, ¿no? Entonces, digamos que tiene un poco todo este resumen, a modo de resumen que te he hecho de la película, pero yo le tengo que poner una pega, es que le falta verdad a Boogie Nights. Le falta verdad por varios motivos. Y no tanto porque la criticaran precisamente muchos directores de la industria del porno americano, entre otras cosas señalando que por una cuestión histórica, es decir, en los 70 hacer porno en Estados Unidos era ilegal. Así que todo este tema de los premios, el éxito, la fama, pues hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Pero incluso permitiéndose esa licencia poética, hay otros directores que sin embargo se dijeron que se acercaba bastante a la realidad, lo que contaba aquí. Prescindiendo de esa licencia poética, lo que a mí me molesta como falta de verdad en esta película es cierta mirada de moralina que observo en la película. Y verás cómo te explico brevemente cómo va esto de la moralina. Verás, yo tengo un problema. Y es que, a ver, la película te muestra un montón de juguetes rotos, pero realmente no profundiza en el porno. Y de alguna manera, el porno tiene asociadas una serie de cuestiones oscuras, no lo vamos a negar, pero digamos que la visión del porno de la película es muy, pues eso, de melodrama, es tipo Hollywood, en el sentido de que esa madre que quiere ser madre pero no la dejan porque está rodeada por el tema del porno y demás, esos recursos gratuitos, esos recursos facilones, como es por ejemplo que cuando Julianne Moore acude a reclamar que la dejen ver a su hijo en tribunales, que aparece la jueza y demás, lo que aparece primero es una foto de Ronald Reagan y la bandera americana, que tú dices, bueno, en la era Reagan lo llevas de ala guapa, pero te está haciendo ese gesto de en la era Reagan mal. Y después, la visión que tienen los personajes es una visión como que ellos encuentran la felicidad, o una forma de felicidad, asociada a la normalidad. Es decir, cuando el personaje de Buck tiene un hijo, cuando el personaje de Buck tiene un hijo y forma una pareja y se reproduce y tiene un niño, y el niño está en la piscina y lo están bañando y el otro le está haciendo papel de tío, es decir, cuando se forja esa familia, ¿no? Cuando Jack hace de padre y ella hace de madre, aunque tengan ese rollito de que después te hacen porno, películas juntos y demás, pero hay una visión como que de repente ella, la Amber, que quiere ser directora, no quiere quedarse en una actriz porno, sino que quiere ser directora, igual que Buck quiere ser empresario, todos quieren ser otra cosa que no sea porno. ¿Me explico? ¿Por qué? Es decir, es una visión de decir, bueno, quieren ser, tener oficios normales. Esa visión es la visión del tipo del banco. El tipo que le niega el crédito a Buck, en el fondo. O sea, que estás diciéndome una cosa, pero me estás dejando caer otra. Ese plano que tenemos, ese plano de Amber finalmente rodando un documental promocional del negocio de Buck, es como decir, ahora ya hacen películas que no son porno. Y ahí encuentran un poco su línea, aunque sigan haciendo porno, no sé. Detecto una ambigüedad como crítica, ¿no? Y por ejemplo, me resulta muy llamativo cuando el personaje del coronel, el que aporta los fondos para hacer las películas, es detenido por pederasta y por gentuza de la peor especie, es cuando le dice que para mí es el gran momento, no solo del coronel, que estaba en el cortometraje que inspiró esta película, por cierto, de Paul Thomas Anderson, haciendo otro papel, hacía el papel de Jack, creo, del director, en ese cortometraje, que después se hizo este largo partiendo de él, pues no es tanto de ese actor que interpreta al coronel, sino del propio Jack, del propio Burt Reynolds, ¿no? Que como sabes, no quería hacer la película porque no le decía que lo del porno no le gustaba y tal. Todo declaración de no porno, no porno, no porno, pero al final estás hablando del porno. Es decir, amigos, ¿en qué quedamos? Seamos serios, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención el tema de la secuencia en la cual él, el tipo este pederasta sinvergüenza, habla y le dice, eres mi amigo, eres mi amigo, eres mi amigo, y Jack simplemente tal. Ahí ya estaba dicho todo, toda la opinión del director sobre el fulano este y lo que hace con las niñas,
Y ahí estaba dicho todo sobre la desidia, la miseria de este hombre. Ahí está dicho todo. Entonces, ¿por qué incluir ese plano final, esa secuencia final, en la cual el tipo está siendo maltratado en la cárcel y está siendo golpeado por un tipo que no tiene rostro y demás? Parece como un subrayado, como querer subrayar, este tipo es gentuza y se merece la paliza que le están metiendo. Problema con la violencia, también lo tenemos que decir, con todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Pero en cualquier caso ese subrayado, no ese intentar. Y después esa idea de como de final feliz. Sí, en el fondo hacen porno, pero en el fondo son una familia. Son gente, juguetes rotos que quieren ser. El personaje de Scotty. El personaje de Scotty es de melodrama previsible, simplón. Mira, me he comprado este coche, lo he pintado, quiero ser como tú, pero en el fondo lo que quiero es acostarme contigo, porque me molas mucho porque soy homosexual. Es decir, esa es la figura de Scotty. La figura de Scotty es una figura muy previsible, completamente previsible. Y lo que pasa con el personaje de Mark Wahlberg es completamente previsible. Y es de melodrama de Ha nacido una estrella, de melodrama clásico de Hollywood. Entonces, todo está ahí como diciendo, es como si él incursionara en el mundo del porno, pero no quiere tocar el mundo del porno, lo que quiere es hacer un melodrama. Y el remate de los tomates, en este sentido, de la verdad, me parece que es el final. Es el final. No solo esa intención de decir, es un final feliz, entre comillas, porque ellos encuentran algunos momentos de normalidad, hacen películas promocionales de otras cosas y tal, ¿no? Pero ese juego de decir, esto le pasa mucho a los directores de la generación del vídeo, son los que se forjaron de alguna manera. Tarantino es un poco anterior a esta generación del vídeo, por edad, por cronología, pero también está muy vinculado, es como un antecedente, como un prólogo a esta generación del vídeo, ¿no? Esta generación del vídeo lo que hace es entrar a saco en temas, entrar a saco en mundos, pero lo tocan todo con una pulcritud, como con una cosa de... no se enfangan, no se llenan de mierda, ¿vale? Y entonces voy al tema, el plano final de la película, el plano en el que Mark Wahlberg finalmente enseña su pene, que evidentemente es una prótesis, porque tal. Pero ese plano final, que es una prótesis, a mí me parece muy significativo lo que está haciendo la película durante todo el metraje. ¿Qué es? ¿Estamos en el mundo del porno? No. No exactamente. No exactamente. ¿Vale? Estamos utilizando el mundo del porno como una especie de telón de fondo para contar unos dramas y tal de unos personajes que en el fondo lo que pasa es que no se encuentran a sí mismos ninguno de ellos, porque son juguetes rotos de la sociedad americana. Pero tú no estás profundizando en el mundo del porno. Y no me refiero tanto a describir el mundo del porno, sino que no estás... Es decir, en ningún caso se aborda todo como con pinza, ¿no? Como diciendo, hacen porno, fíjate qué curiosos, qué frikis son, tal. No, amigo, la gente ve porno. Entonces no estamos entrando en el juego de... El espectador no está siendo puesto en la clave de... Y fíjate que se juega, ¿no? Pero ¿cómo se juega cuando te hablan de las películas del porno? Hay un recurso que a mí me parece muy curioso, que me gusta como recurso, que es cuando te muestran el primer encuentro del personaje de Mark Wahlberg con Amber. El encuentro para hacer la secuencia porno, la escena porno. Y ahí va a jugar con los primeros planos. Y cuando pasa a planos generales lo vamos a ver a través de la cámara. Pero en el resto te está jugando con primeros planos de los actores. Está muy bien porque es el antiporno. Es justo lo contrario que se hace en el porno, ¿no? No podía hacer porno. No rezaba a hacer porno. ¿O sí? Es que a lo mejor la única manera de hablar del mundo del porno es meterte en hacer una película que va a tener secuencias porno. Si esta película la dirige Abel Ferrara, ya digo que la cosa va de otra forma, ¿vale? O sea, más garra, más dura. Te propongo que veas de Abel Ferrara El teniente corrupto, como ejemplo, ¿vale? Pero quiero decir, aquí se coge todo como con pinzas, ¿no? Se quiere como decir, no, estamos en el porno, pero en el fondo esto es una película y tal. Los actores que buscaron Warren Beatty, querían darle el papel principal a Leonardo DiCaprio. Quiero decir, un montón de actores que estuvieron, Gwyneth Paltrow, es decir, la propia selección de reparto previo a los actores que finalmente interpretan los papeles es: quiero hacer una película con estrella, quiero hacer una película con actores, ya entiendo que es, pero entonces el problema es que estás abordando el mundo del porno, estás moviéndote en el mundo del porno como contexto, y entonces ahí entra un poquito la mentirijilla esta, ¿no? Ese acto final de decir, y ahora os enseño el pene. No, verá usted, amigo, eso es shame. Eso es el principio de shame, ¿vale? Y ya está, no pasa nada. Pero y al final Mark Wahlberg enseña el pene. Pero no es su pene, es una prótesis. Y lo sabemos todos. Es decir, es como querer estar jugando como
en dos campos a la vez, querer estar sirviendo a dos amos, ¿no? Y eso a mí me parece un poco falsete, ¿no? Así que creo que es una película, yo la definiría como una película deshonesta con el tema, pero honesta con el espectador. Honesta con el espectador, ¿por qué? Primero, deshonesta con el tema, ¿por qué? Deshonesta con el tema porque lo que me estás vendiendo en el fondo es un melodrama de gente que finalmente va a encontrar encuentran su familia, encuentran su grupo y tal, y que hacen cosas normales de vez en cuando, no hacen solo porno. Cantidad de gente que hace porno solo quiere hacer porno, y no pasa nada. Es decir, estamos jugando otra vez a ese juego maniqueo del bien, del mal, del pecado y todo esto, cuando te has metido a hablar de la industria del porno o del mundo del porno. Hay mucha gente que hace porno y le gusta y quiere hacer porno. O sea, no tratemos el porno como lo trata el banquero que le niega el crédito a BAC. Pero entonces estamos dando dos mensajes. Entonces estamos juzgando a Roller Girl también. ¿De acuerdo? Entonces seamos sinceros. Me parece que hay un personaje muy bueno, Espejo, con esta idea del porno. Oh, el porno es malo, porno es pecado, porno tal. Eso es lo que piensa ese fulano que se mete en la limusina. Y lo piensa ya cuando está en la escuela. Y los tipos que le dan la paliza, es un poco el mismo esquema del tipo que le da la paliza, que eso está muy bien tratado. El tipo que de alguna manera le tiende la trampa a Mark Wahlberg para que le den la paliza a los amiguetes y tal. Que en el fondo el tipo se está excitando cuando está allí Mark Wahlberg manejando el hombre que además tiene problemas para tener erecciones y tal. ¿Dónde está? ¿Qué problema hay aquí? ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos es mentirnos. O sea, de cara hacia afuera, porno, Satanás, tal, cuidado, pecado. Y de cara hacia adentro, ¿qué hacemos? Entonces ese juego es en el que me ha entrado. Para mí ha sido deshonesto con el tema, pero muy honesto con el espectador. Honesto con el espectador, ¿por qué? Honesto con el espectador, porque al espectador desde el principio le da la clave de tragicomedia y de melodrama que va a tener esta película. No le engaña. Melodrama, música más drama. Sí, va con la música. Es un drama construido con la música. Tiene esa clave que la tenía el melodrama. Tiene muchas claves del melodrama esta película. Pero es deshonesta con el tema y, como digo, honesta con el espectador, porque al espectador le dice, con ese plano que tiene a la mujer de Little Bill fornicando en el corrillo, en medio del corrillo, y Little Bill aguantando al director de foto y tal, te está diciendo, es una situación extraña, disparatada, esperpéntica, tiene un punto de comedia, pero también es tragedia. ¿Por qué? ¿Cómo va a acabar esto? Con el asesinato y con el suicidio. Y después te pone la fotito. Al final, en ese plano secuencia siguiendo a Jack por la casa, te pone, el cuadro que ha pintado la mujer de Buck, que es otra actriz porno que pinta, ¿no? Entonces le ha pintado ese cuadro, esa especie de acuarela o algo así, al personaje de Little Bill, ¿no? Y te recordamos en nuestro corazón y todo esto. ¿Entiendes? Es decir, es como ese juego al melodrama, ese juego a tal. Y me parece que en ese sentido pues es poco sincera. Ya digo, el personaje de Scotty es una construcción de fórmula previsible absolutamente y bueno, y es un poco ese. Así que por eso le pondría 4 estrellas, no 5. Y ya te digo, creo que Pozo de Ambición o The Master son mejores. Son mejores películas dentro de la filmografía del director, ¿no? Y después tiene un guiño muy bueno que me gusta mucho, que es el tema de Napoleón en el Imperio Romano. Es que define muy bien lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿vale? Napoleón en el Imperio Romano. Es decir, el hombre se la está dando de culto y dice, claro, es que a mí me quieren tumbar porque soy un as y tal, y los críticos me tienen envidia y tal, y todo el mundo. Es lo que le pasaba a Napoleón cuando en el Imperio Romano, cuando todo el mundo quería derrocarle. A mí me ha recordado mucho lo que decía el personaje de John Belushi, Blutarsky, en Desmadre a la Americana, cuando intenta, digamos, arengar a sus compañeros de gamberrismo para que se subleven contra la universidad, y les dice aquello de que recuerden cuando los alemanes bombardearon Pearl Harbor. Pues es un poco el mismo guiño, ¿no? Es el mismo asunto disparatorio de Desmadre a la Americana que decía Blutarsky, ¿no? Y es que esta película es un poco Desmadre a la Americana. Por eso me he acordado mucho de Dolor y Dinero viendo algunos momentos. Aunque esta es mucho mejor que Dolor y Dinero de Michael Bay, ya lo digo. Pero bueno, un poco lo que es el lado menos tratado por el cine, pero muy maquillado. Muy maquillado, y ahí está el tema de la verdad. Y a mí me parece muy significativa esa escena final del pene de este señor. Que si lo vas a hacer, pues shame, ¿vale?
Y si hace falta, pues haces un doble cuerpo, que no pasa nada. Brian De Palma sabe mucho de esas cosas. Te haces un doble cuerpo y sacas a un actor con su miembro viril ahí colgando, le haces el corte, lo haces por montaje y ya está. Pero no me saques esa prótesis, quiero decir, no, evítatelo, haz elipsis. Simplemente con que hubieras puesto que el tipo empieza a bajársela esta y ahí cortas. Y si lo vas a sacar, saca uno, pero de verdad, pero no me juegues con esas claves de voy a hacer algo espectacular de final, lo vais a flipar. Me molesta un poco, me parece exhibicionista, innecesariamente exhibicionista, ¿vale? O lo haces o no lo haces. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, que le decía Yoda a Luke Skywalker en el Imperio Contraataca, ¿de acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí, Luis. Creo que le hemos dado un repasito a la película. Gracias por haber pedido la crítica y nada, lo dicho, nos vemos en otra por aquí por las videocríticas a la carta de la revista Acción. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.